El ejercicio de los órganos vocales. Nuestra capacidad de utilizar el lenguaje es increíble. Aún más increíble es el hecho de que aceptemos el sentido de lo que oímos sin ningún esfuerzo. La capacidad de comprender el lenguaje es muy diferente a la capacidad de producirlo, es decir, tenemos control sobre lo que decimos y cómo lo decimos, así como elegimos entre mover un dedo o cerrar un ojo. Podemos elegir entre abrir la boca o mantenerla cerrada. La producción lingüística pues es voluntaria. Cada vez que hablamos sucede una enorme cantidad de cosas. En un momento dado estamos articulando una palabra, pensando en la siguiente, considerando en un sentido más general lo que queremos decir, recordando la gramática necesaria. Cuando producimos el lenguaje solo oímos el resultado, mas no nos damos cuenta del proceso mental que se da. Se supone que este proceso debe tener algo en común con el resultado final de la comprensión del lenguaje. La voluntad de hablar. Preguntar por qué alguien de pronto comienza a hablar es como preguntar por qué alguien también de pronto se ofrece a ayudar a cruzar a alguien la calle o a llevar la carga pesada de una mujer embarazada. En cada uno de estos casos hay alguien que necesita algo y alguien que se lo puede dar. El lenguaje no es diferente, ya que en general la persona que habla cree que la persona que escucha carece de la información que se está dando o bien que tiene la información que ella necesita. El elemento crucial es que la persona que habla ha de tener alguna idea de lo que está pensando su interlocutor. Lo que alimenta el proceso productivo es la diferencia entre lo que esté pensando el que habla y lo que cree que está pensando el oyente. Las pautas activas. Las pautas de la actividad neurológica que corresponden a esta maqueta mental podrían estar basadas en la reacción de distintas personas en muchas situaciones diferentes. Estas pautas, que de hecho reflejan lo que podría estar en la mente de otro, estarían provocadas por ciertas propiedades de la situación actual. No obstante, por el momento solo debemos considerar que los modelos son conjuntos de información relativa a lo que se supone que está en la mente de otro. Seguimos lejos de comprender la actividad neuronal y la manera en que se pone en marcha. Basta saber que de alguna manera es cierto que solemos anticipar lo que los demás tienen en la mente. La forma como lo conseguimos queda fuera de la teoría psicolingüística. Cuando hablamos, tenemos alguna idea de lo que tiene en mente nuestro oyente. Hay que añadir algo más a la ecuación, ya que al igual que para ayudar a alguien, a ese alguien debe necesitar y querer nuestra ayuda. El oyente ha de querer escuchar, es decir, existe una cooperación entre el orador y el oyente y ambos dan muestra de su voluntad de participar cuando inician y mantienen su relación lingüística. ¿Por qué decimos lo que decimos? En algunos casos, está claro qué es lo que estimula el contenido de una frase hablada. Pregunten la hora o dónde está la catedral y le dirán algo en respuesta. Inviten a alguien a pronunciar un discurso o a contar una historia o a decir lo que piensan del gobierno y dirá algo que es un reflejo de sus conocimientos o sus opiniones. Pongan a alguien en una situación en la que necesiten ayuda y lo más probable es que la pidan. Una conversación informal suele ser una mezcla de todas estas cosas. A menudo decimos cosas en una conversación sin motivo aparente. Por ejemplo, cosas como ajá, ya, y sí, que se dicen con el fin de mostrar una especie de solidaridad con el orador. Otra complicación surge cuando se ha hablado lo suficiente de un asunto, minimizando la discrepancia entre el orador y el oyente, y uno de los participantes decide cambiar de tema. A veces esto se debe únicamente al aburrimiento producido por el tema anterior. Resulta difícil explicar qué es lo que determina el asunto a tratar y no corresponde a la psicolingüística explicarlo. Una vez elegido un tema de conversación, es más fácil ver qué es lo que estimula el contenido de las frases individuales que la componen. Los oyentes, como todos los maquetistas, necesitan algo más que una lista de piezas mentales. Han de saber qué hacer con las piezas. Esto significa que han de saber exactamente dónde encaja cada una y a qué otra debe unirse. Resulta paradójico, pues, que gran parte de la formación que suministra el orador ya la tenga el oyente.
tendemos a estructurar lo que decimos y escribimos, siguiendo un proceso con 2 pasos. En primer lugar, presentamos lo que ambos sabemos y a continuación añadimos lo nuevo. En ocasiones, y casi siempre en respuesta a preguntas, el orador no ha de dar información alguna que ya esté dentro del modelo del oyente. Cuando alguien hace una pregunta es porque sabe qué hacer con la maqueta, pero desconoce las piezas, o porque sabe con qué piezas tiene que trabajar, pero no sabe qué hacer con ellas. Estas situaciones generan distintos tipos de preguntas que tienen, por tanto, distintos tipos de respuestas. ¿Quién siempre era interrumpida en sus entrevistas televisivas? Margaret Thatcher. ¿Por qué siempre estaba enojada la señora Thatcher cuando la entrevistaban por televisión? Porque siempre la interrumpían. Dependiendo de la pregunta, la respuesta no necesita identificar todas las piezas mentales. A veces no necesita identificar nada. ¿Es cierto que los entrevistadores siempre interrumpían a la señora Thatcher? Ajá. La cantidad de información suministrada por el orador y que ya es conocida por el oyente es uno de los factores que determinan la forma de la expresión. Otro es el suministro de dicha información de forma que resulte reconocible. Aciertos y errores en la producción del lenguaje hablado. Algunos de los errores más famosos y más citados de la lengua inglesa pertenecen al reverendo William Spooner. En una ocasión dijo a su congregación que "The Lord is a showing leopard" y a sus estudiantes que habían tasted the whole world. No está muy claro si eran errores genuinos. Se rumorea que producía algunos de forma intencionada para entretener a sus estudiantes en el New College de Oxford. Pero este tipo de error sí ocurre a diario de forma espontánea. Son errores interesantes porque nos dicen algo acerca del proceso de producción. Por ejemplo, algunos nos dicen que no es cierto que primero elijamos las palabras y después las organicemos. Lo hacemos al revés, las organizamos antes de elegirlas. En todos estos casos, el orador ha mezclado 2 palabras cuyos significados son parecidos. Por ejemplo, "It's a lot of brother". Se trata de una combinación de "It's a lot of brother" y "It's a lot of trouble". Ambos significan lo mismo, es mucho trabajo, pero la confusión de brother y trouble en este caso ha producido brothel, que significa burdel. The competition is a little stouter es una combinación de The competition is a little stiffer y The competition is a little tougher. Ambos significan la competencia es algo más fuerte. La palabra resultante de la confusión, stouter, no existe. It's difficult to believe es una combinación de It's a difficult to believe e It's difficult to verify. Significan es difícil de verificar. La palabra producida verify no existe. Los planos del lenguaje hablado. Cuando hablamos, estamos dando a nuestros oyentes una especificación, un plano de lo que ha de construir dentro de sus maquetas mentales. Como sucede en todas las especificaciones y los planos, es algo que no se hace en un momento, sino que hay que crearlo por etapas, añadiendo algo más en cada una de ellas. El hecho de que los errores afecten solo a un elemento en cada ocasión sugiere que la producción de una frase hablada sigue un procedimiento de bocetos en los que se dibujan los detalles de un nivel, con respecto a un solo elemento antes de pasar a otro. En el principio, la frase se dibuja como una secuencia ordenada de conceptos. Ahora se detallan los conceptos, añadiendo al plano la información acerca de las palabras que se utilizarán para expresarlos. Una vez identificada la palabra que se va a utilizar, se incluirán los datos correspondientes a las sílabas y posteriormente a los fonemas que la componen. La información posterior y más detallada tratará de las propiedades componentes de los fonemas, incluida la forma de articularlos, con la indicación clara acerca de la vibración. Este proceso de dibujos en distintos niveles no es más que el funcionamiento del circuito neurológico. Es probable que en algunos circuitos se enlacen con varios otros que operan de forma paralela hasta verterse en un circuito único en un punto posterior de la cadena. No existen colas reales dentro del cerebro, sino conexiones entre neuronas y actividad neurológica que se produce cuando se activan algunas neuronas que a su vez activan a las neuronas que están en la conectividad. Una cola mental
no es más que distintas pautas de actividad correspondientes a las distintas cosas en cola, siendo una de las pautas más activa que la otra. La idea básica, pues, es que hay una cadena de circuitos en el que cada circuito codifica un nivel del dibujo. Si un circuito en un externo de la cadena codifica los conceptos y un circuito al otro extremo codifica los fonemas, la pauta de actividad cubierta por la cadena entera corresponderá al dibujo de un concepto de la forma antes indicada. Puede que haya una segunda pauta, menos activa, que también cubre la cadena entera y que corresponde en el dibujo a otro concepto que está en la cola. Dentro de cualquier circuito existirán componentes de ambas pautas, unos más fuertes que otros. De hecho, cada circuito neurológico codifica su propia minicola. Más allá de los errores, la psicolingüística debe mucho a la máquina imperfecta que es su objeto de estudio, pero hay otras maneras de estudiarlos. Por ejemplo, habiendo establecido que hay distintas clases de cola mental, podríamos intentar determinar la longitud de cada una, estudiando la separación necesaria entre los distintos tipos de elementos para que puedan ser intercambiados. Cuando hablamos, casi nunca hacemos nada de esto. Lo que hacemos es introducir pausas, pero la pauta que siguen las pausas en el lenguaje hablado espontáneo es muy distinta de la que siguen cuando se lee en voz alta. Leer en voz alta no requiere planificación alguna a nivel conceptual, es decir, en cuanto al contenido de lo que se va a decir. Las palabras y el orden de las mismas están dictadas por el texto. Básicamente, lo único que debe preocupar al lector es emitir los sonidos correctos, es decir, los sonidos deben estar en las colas apropiadas y en el orden adecuado. Cuando entra esta información, forma parte de las colas. Más allá de la falta de fluidez en el lenguaje hablado. Hasta finales de los años 80, la mayoría de lo que sabíamos acerca de cómo hablamos se basaba en nuestra general falta de fluidez. Más recientemente, la investigación acerca de la producción del lenguaje hablado ha sufrido una pequeña revolución que en gran parte se inspiró en un grupo holandés liderado por Willem Libel. En los Países Bajos se han desarrollado técnicas experimentadas que permiten que el investigador estudie con mayor profundidad las etapas individuales del proceso, monitorizando todo lo que sucede a medida que sucede. No obstante, y a pesar de las grandes ventajas, eso tiene un modelo básico de la producción del lenguaje hablado. Si las frases se dibujan en la forma que antes describimos, habrá un momento durante la producción de una palabra en el que forma física la misma, este aún sin elegir, aunque si lo haya sido el concepto con ello asociado. Será más tarde cuando se dispondrá de los datos de la forma física de la palabra. Producir y comprender el lenguaje son las más naturales de las habilidades de los humanos adultos, pero las palabras son transitorias. Duran poco, más que el tiempo que se tarda en pronunciarlas o el momento que se trata de comprenderlas. En un momento dado, la mayoría de las palabras no existen en una forma hablada, sino solo en su forma escrita. Estas palabras existen durante el tiempo que dura el papel en el que están escritas. Sin embargo, la lectura de estas palabras es una actividad humana extrañamente antinatural,